Hay un informe de la consultora IDESA que se titula La evaluación docente mejora el aprendizaje de los alumnos y tiene que ver con el anuncio que hizo el gobierno nacional sobre el operativo Enseñar, que es una evaluación diagnóstica que se le va a hacer a los futuros docentes en el último año de su formación. Estamos en contacto con Alejandra Torres de IDESA para que nos explique un poquito de qué se trata ese informe y cuáles son las conclusiones a las que han arribado. Alejandra, ¿cómo te va? Buen día, Guillermo López te saluda. Buen día, Guillermo, un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, contanos un poquito los principales lineamientos de este informe. Bueno, justamente como vos lo decís, después de 10 años, porque la evaluación de los docentes, conjuntamente con la evaluación de los alumnos, que se hace el tiempo que se viene realizando, son dos herramientas interesantes para mejorar, para aplicar los correctivos necesarios a los fines de una mejora de la educación y un mejor aprendizaje de los alumnos. Esto ya se estableció en la Ley Nacional de Educación allá por el 2006, donde también se fijó la posibilidad de incrementar presupuestariamente la inversión que se hace en materia educativa, llevándola a 6 puntos del PBI. Y este operativo Enseñar es justamente, como vos lo mencionaste al principio, es un operativo que se va a realizar a los jóvenes que estén cursando en los institutos de formación docente en el último año de su carrera, a los fines de evaluar la calidad del aprendizaje que han tenido esos jóvenes para luego justamente trabajar en el ámbito de la educación. Este operativo se va a aplicar tanto a institutos privados como a institutos públicos. En realidad nosotros cuando observamos lo que pasa en otros países del mundo, justamente la evaluación del docente y la evaluación de los alumnos, del aprendizaje de los alumnos, son dos herramientas claves a los fines del progreso. Ya lo hace Chile y lo hacen la mayoría de los países de la OCDE, lo hace Ecuador. Es decir, que no es como un ánimo de sancionar ni de, como yo siempre le digo, de flagelarse, sino justamente de ir monitoreando cómo son los aprendizajes. Hay que recordar que justamente un docente no es más y no es menos que el que tiene a su cargo la responsabilidad de la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, de la constitución de la sociedad. Y cuando uno mira los datos, porque algunos te pueden decir, bueno, pero para eso necesitamos justamente dinero, y uno mira lo que está sucediendo en el mundo educativo, vemos datos propios del Ministerio de Educación desde el año 2006 al 2015. En las escuelas públicas se observa que la cantidad de cargos docentes correspondientes a la primaria se incrementó en un 19%. El salario docente de los maestros justamente de primaria aumentó en promedio un 41% por encima de la inflación en este periodo, 2006-2015. Y cuando miramos la cantidad de alumnos que están inscritos en las escuelas primarias, vuelvo a repetir, del Estado, pasó de 3.600.000 alumnos, hubo una baja de casi 8 puntos, pasó a 3.300.000. O sea que se destinaron más recursos en el pago de salarios, en la cantidad de docentes, pero eso no repercutió en la cantidad de alumnos en las escuelas públicas. Exactamente, la conclusión es, hay más docentes, tienen más salario. Hay que recordar que se ha cumplido por primera vez la meta, ¿no es cierto?, de inversión de 6 puntos por PBI, y en las escuelas públicas hubo un éxodo de los jóvenes y de escuelas públicas a escuelas privadas. Casi el 70% de esa disminución de matrícula se fue derivada a las escuelas privadas. Quiere decir que hay una percepción por parte de la sociedad que por más esfuerzo, por más inversión, por más número de docentes que se ponga, hay algo que está sucediendo y está fallando. Y eso también, esa percepción de la sociedad también está convalidada por cuando uno analiza o mira, nos guste o no nos guste, le podemos hacer un montón de reproches, pero las evaluaciones PISA a nivel internacional, si nos queremos comparar, o mínimamente la evaluación Aprender, que la hace justamente el Ministerio de Educación. Y este monitoreo que van a realizar ahora a los docentes, ¿tiene una mejora en el aprendizaje de los alumnos según los otros ejemplos que se han dado en países de la región? Totalmente, impacta decididamente. Hay un refrán que a mí me gusta mucho, que surge
de la literatura internacional que dice un docente te puede cambiar la vida, porque la formación de un buen docente justamente puede provocar el cambio del aprendizaje, no solamente de la totalidad, sino de hasta un simple niño que en ese docente se vio reflejado, vio proyectado su proyecto de vida, etcétera. Realmente los aprendizajes de los niños y de los jóvenes está 100% vinculado con la buena formación de los docentes. En Chile, para no ir muy lejos, ahora mismo acá en Uruguay, donde estoy yo, justamente estamos dialogando con los docentes en lo que es la Administración Nacional de Educación Pública, donde se ha constituido un instituto de calidad educativa a los fines también de trabajar en esto de la formación de los docentes y la mejora de la formación. Está comprobado que desde que hay un monitoreo en la formación de los docentes, la formación de los alumnos ha mejorado sustancialmente, tanto en tasas de cobertura como en tasas de retención de los alumnos en el ámbito escolar. ¿Tanto en todos los niveles, digo, primario y secundario? Siempre. Hay un impacto directo en tu formación docente como en el aprendizaje de los alumnos. Y esto tiene que ver, uno siempre dice, el salario docente. El mejor salario docente implica repercute, ¿no es cierto?, para mejores docentes. Lo que ha sucedido en Argentina en este último tiempo, desde el año 2000, después de la crisis del 2002 en adelante, es que dejó de ser la docencia, o en su mayoría, obviamente, no lo podemos decir que es una generalidad, pero sí desapareció ese ámbito de vocación y se vio como una estrategia de mantenimiento de un ingreso, de estabilidad en un empleo público, y ingresa así el docente en una situación de extremo confort. La literatura también dice, lo muestran los otros países, que hay que premiar al docente que se esfuerza, que trabaja, que realmente encuentra en el ejercicio de su profesión una vocación y que asume la responsabilidad tan clara y a veces tan poco conocida por la gente, es que ellos están en tanto y en cuanto exista un alumno que aprende. Ecuador también lo tuvo muy claro, no existe, no hay razón de ser de un docente, sino están los jóvenes aprendiendo. Justamente por eso es tan importante aplicar sobre la formación de ellos, que tienen la máxima responsabilidad de formar a nuestros jóvenes. Sí, bueno, el ejemplo de Ecuador al que das es muy evidente. Los docentes en formación son los estudiantes universitarios que obtienen las mejores calificaciones. Docentes y médicos son los oficios, las profesiones que Ecuador ha elegido premiar con muy buenos salarios. Eso sí, antes tienen que sacar muy buenas calificaciones para poder ingresar y estudiar esas carreras. Así de sencillo. Así es, Chile hace exactamente lo mismo. Hay un programa en Chile que se llama Chile Elige. Ellos se dieron cuenta que cuando le preguntaban a la gente cuál es el valor supremo para ustedes, que hay que trabajar en Chile, la sociedad casi en su totalidad levantaba la mano y decía la educación, convencidos que la educación era la base del progreso de los pueblos. Cuando uno miraba el ingreso de la matrícula en los institutos de formación, observaba que era muy baja y que no estaba directamente vinculada con los mejores alumnos del ciclo secundario. Tampoco hay que decir que el mejor alumno del ciclo secundario va a ser el mejor maestro, sino que sí se empezó a tomar razón de que era necesario tomar una serie de pruebas, no solamente los conocimientos académicos, sino otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta en la presencia de un docente, es la aptitud y la aptitud que tiene que tener el docente para estar frente al aula, utilizar los instrumentos pedagógicos para llegar a los jóvenes de la mejor manera posible. Porque justamente uno de los problemas que estamos teniendo es que los docentes, por lo menos en Córdoba, en Argentina, sin perjuicio que en Córdoba se está haciendo justamente una modificación interesante en los institutos de formación, es que los docentes tienen que entender que los jóvenes son diferentes a los jóvenes que eran ellos cuando estudiaban. Tienen otras características, tienen otros intereses, tienen otra forma de ser atraídos.
Y si nosotros seguimos siendo los docentes que éramos en la época que nosotros estudiábamos, obviamente esos chicos se van a aburrir, va a ser un motivo más para buscar excusas para retirarse del ciclo secundario. El joven hoy es el docente de hoy es lo que en la literatura le llaman participar de la educación popular. Un docente que acompaña y va conduciendo el aprendizaje de sus alumnos, porque hay que recordar que hoy, con los sistemas que hay de comunicación global, un niño, si tiene la posibilidad de acceder, tiene muchísimo acceso a la información, claro, aprende siempre. Entonces lo que hay que enseñarles son estas otras, cómo tengo que aprender, y estas otras habilidades que tienen que ver, cómo yo tengo que depurar esa información que me llega, porque la información es mucha y yo la tengo que clasificar, tengo que tener un pensamiento, lo que nosotros decimos, un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, y cuando ustedes en su buena gestión llevan información a la población, tengamos la posibilidad de nosotros de clasificarla y de entender cuánto me están formando la cabecita o cuánto otra información me da para que yo la procese y saque una conclusión lo más imparcial posible. Clarísimo. Alejandra Torres, directora del Instituto para el Desarrollo Social Argentino de IDESA, gracias por el contacto con Radio Shopping. No, por favor, un placer y que tengan muy lindo día. Igualmente, gracias.